Smile and Learn. Hola, bienvenidos al mundo de las entrevistas. Sé que habéis escuchado hablar de ellas, pero ¿sabéis lo que son? Acompañadme y os lo cuento. Una entrevista es una conversación entre dos o más personas. Pero cuidado, no se trata de una conversación cualquiera. En las entrevistas, una de las personas se encarga de hacer preguntas a la otra para obtener información específica. Estas preguntas se suelen hacer con un objetivo, como descubrir las experiencias, historias o conocimientos de la otra persona. Los temas de las entrevistas pueden ser variados, como por ejemplo, deporte, cine o ciencia. Cualquier tema que os podáis imaginar. Los elementos más importantes de una entrevista son el entrevistado, el entrevistador y las preguntas. Entrevistado. El entrevistado o entrevistada es la persona que recibe las preguntas. Puede ser alguien que hable sobre su trabajo, vida personal o dé opiniones sobre un tema de interés. Entrevistador. La persona que hace las preguntas es el entrevistador o entrevistadora. Un buen entrevistador es alguien que se prepara muy bien antes de comenzar la entrevista y hace una investigación sobre el entrevistado. Esto le ayudará a saber qué preguntar. Preguntas. Las preguntas son las herramientas que tiene el entrevistador para obtener información sobre el entrevistado. Existen dos tipos de preguntas, las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas que pueden contestarse con una sola palabra. Por ejemplo, podríamos preguntarle a un astronauta: ¿alguna vez has visto un extraterrestre? Aquí la respuesta sería sí o no. Una pregunta abierta es la que le permite al entrevistado profundizar más en su respuesta. Un ejemplo es: ¿qué harías si te cruzaras con un extraterrestre? En las preguntas abiertas, las respuestas son más elaboradas y detalladas, invitando al entrevistado a compartir su pensamiento o una información ampliada. Recordad, en las entrevistas lo que nos interesa es lo que el entrevistado tiene que decir, no lo que el entrevistador piensa. Es muy importante siempre hacer las preguntas de manera respetuosa. ¡Genial! Ahora que hemos terminado la entrevista, veamos cómo se puede presentar esta información para que resulte interesante. Las entrevistas pueden compartirse por escrito, transcribiendo palabra a palabra lo que se ha dicho y plasmándolo en un artículo para una revista, periódico o incluso un libro. Las entrevistas también se pueden grabar, tanto en audio como podría ser un podcast o en vídeo, que podemos ver en redes sociales o en televisión. Para llamar la atención de los espectadores y que lean, escuchen o vean la entrevista, debemos incluir un título interesante y llamativo, que destaque al entrevistado y la temática que se trata. Por ejemplo, un día en la vida de un astronauta. Seguro que os gustaría saber los detalles. También se puede incluir una frase que haya dicho el entrevistado, para destacar una idea importante o interesante. Por ejemplo, lo que más echo de menos en el espacio es la pizza recién salida del horno. Además, es importante incluir una introducción antes de mostrar nuestra entrevista. Así, quienes la vean sabrán qué esperar de ella y algunos detalles que se tratarán. Las entrevistas son muy interesantes porque nos ayudan a conocer más sobre las personas entrevistadas a través de su propia voz. Probad a ponerlo en práctica. Pensad en una persona que os interese de vuestro entorno, informaos bien y hacedle una entrevista. Veréis cómo aprendéis un montón. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.